Bienvenidos a todos, buenas tardes y gracias por sumarse. Para los que recién ingresaron, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Andrea y formo parte del equipo de marketing de Albor. Los voy a estar acompañando en el transcurso de esta charla. Les vuelvo a recordar que los micrófonos y las cámaras están desactivados, así que cualquier consulta nos escriben en el chat y ahí vamos a estar atentos a sus preguntas. Bien, este año, bueno, como cada encuentro que organizamos en Albor, mes a mes, buscamos traer distintos temas de interés y en esta oportunidad convocamos al grupo Cencerro para hablar sobre gestión agropecuaria inteligente, cómo dar el paso y hacerlo funcionar. Les cuento que Grupo Cencerro es una de las consultoras que trabaja con Albor y acompaña a muchas empresas agropecuarias en el orden y en el crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos una alianza basada en el trabajo conjunto y nos complementamos. Por un lado, Grupo Cencerro aportando metodología y acompañamiento, y nosotros desde Albor sumando implementación y herramientas de software, permitiendo una gestión profesional. Nosotros creemos que, bueno, cuando ambas fortalezas se integran, el valor que podemos generar es mucho más potente. Así que bueno, les presento a los oradores de hoy. Nos acompañan, por un lado, Ezequiel Cruz, que va a estar contándoles cómo desde Grupo Cencerro acompañan a las empresas a dar ese paso hacia una gestión agropecuaria inteligente junto a Albor. Y por otro lado tenemos a Agustina Romagnano, del lado de Albor, que es responsable comercial de producto en la empresa. Así que bienvenidos a ambos. Les cedo la palabra. Gracias, André. Hola, Ese. Hola, buenas, ¿cómo andan? Gracias, André. Muy buena presentación. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias a todos por sumarse a este webinar que vamos a presentar ahora. Denme un minuto. A ver si ahí. No, me quedó. Bueno, puede fallar. ¿Qué pasa? No, la siguiente. Yendo para atrás en el ¿Fue la siguiente? Bueno. Pará. Spoiler. Estamos Ahí está. spoileando. Casi, ¿no? No me responde. Ahí está. Llegaste, Ahora sí. Agus. Ahí está. Ahí llegué y después ya te doy el pase. Me pasaba de largo. Les quería aprovechar este primer momento para contarles sobre algo, los que por ahí todavía no nos conocen. Somos una empresa que tenemos más de 30 años de experiencia en el rubro y nuestro propósito es respaldar el trabajo del productor agropecuario para que su empresa trascienda. Ya llevamos más de 7 millones de hectáreas gestionadas a través del sistema, más de 2,5 millones de cabezas. Estamos en Argentina, en Uruguay, Bolivia y Paraguay. Y estamos trabajando en esta alianza junto a Grupo Cencerro, fomentando, como decía André, lograr una gestión inteligente. Ahí, si querés, te doy el pase, así vos podés compartir y ya damos inicio a tu presentación. Dale. Lo que tenés que dejar de compartir vos, ¿no? A ver. A ver, continuar. Sí, acá estamos. Ustedes me dicen si se ve. Sí. Perfecto. Ahí se ve. Bueno, chicas, como mencionaba Andrea al inicio y Agus Lobo, bueno, Grupo Cencerro, para los que no nos conocen, somos una empresa que acompañamos a los productores agropecuarios a tomar mejores decisiones de negocio. ¿A partir de qué? De trabajar con una metodología concreta de control de gestión económica financiera, ¿sí? A partir de eso venimos trabajando con la gente de Albor bastante fuerte en los últimos años, ¿sí? Y bueno, creo que venimos potenciando también la forma en que laburamos porque consideramos que esto agrega valor y que sirve para que un montón de empresas agropecuarias familiares puedan empezar a trabajar de forma más profesional la arista de control de gestión en sus empresas, ¿sí? ¿Qué me parece interesante destacar de Grupo Cencerro? La empresa nació en el año 2018, la fundamos 2 socios, yo soy uno de ellos, ambos licenciados en Administración Agropecuaria, y hoy en día ya estamos trabajando con más de 180 explotaciones agropecuarias,
y ya son más de 600.000 hectáreas, predominantemente en Argentina, pero también con clientes en Uruguay y en Paraguay, ¿sí? Hoy somos un equipo que ya supera las 17 personas, todos administradores agropecuarios y contadores, y bueno, eso es algo que nos llena de orgullo, pero también nos llena y nos desafía a que hay un montón de empresas que están necesitando esta lista de ver cómo hacer para profesionalizar su administración y para trabajar el tema de la gestión. En esa línea, una de las cosas que les queremos presentar hoy, que creo que es un buen preámbulo para desarrollar los temas, de cómo ese título, capaz un poco rimbombante, de gestión inteligente, lo podemos bajar a tierra para que ojalá ustedes se lleven herramientas, o por lo menos un método que nosotros hemos encontrado desde Grupo Cencerro para poder dar esos pasos firmes en esa evolución de donde capaz en un inicio es todo llevar con un cuaderno y con una lapicera anotando los movimientos, las existencias, las cuentas corrientes con clientes, con proveedores, y bueno, ir creciendo en esa evolución para poder ojalá llegar en algún momento a trabajarlo con un software integral como es Albor, ¿no? Básicamente lo que decimos es que juntos, Grupo Cencerro y Albor, buscamos impulsar una gestión más eficiente a partir de estar súper convencidos de que, independientemente de que, por supuesto que el negocio tiene un ancla productiva y en ese sentido no hay ningún tipo de dudas de que si los kilos no están, ya sea en patas en el campo o en granos, es muy difícil que el negocio avance. Por otro lado, creo que estamos convencidos, y ahí también va una interpelación para todos los asistentes, en que si no gerenciamos correctamente bien la empresa, todo ese esfuerzo de producir un poco termina mermándose si no tomamos buenas decisiones desde el punto de vista empresarial, ¿no? Cómo vendo, cómo compro, si gano, si pierdo, cuál es la evolución de mi patrimonio, etc. Bien, ¿qué decimos de los beneficios de la alianza entre estas dos empresas, entre Albor y Grupo Cencerro? Bueno, punto número 1, trabajamos muy fuerte, esto lo hace Grupo Cencerro, en profesionalizar a los equipos, ¿no? En capacitar a los equipos de las empresas con las que trabajamos en técnicas de administración. Muchas veces está esa persona que es de mucha confianza en la administración y que, por supuesto, le damos todas las claves del home banking, todas las chequeras, pero capaz no estudió administración y no tiene como ese conocimiento técnico para poder llegar a administrar la empresa. Entonces, en ese sentido, trabajamos muy fuerte en eso, en Grupo Cencerro, en profesionalizar, en capacitar. El segundo punto es la estandarización de procesos, esto de definir procesos administrativos cotidianos. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso acá en este webinar. El tercer punto es promover la utilización de herramientas que permitan la sistematización de información económica, financiera, productiva. Acá entra Albor, me parece que es fundamental tener una herramienta robusta, aunque no es para todos, entonces también vamos a ver un poquito de eso a lo largo del webinar. Y por último, esto de, ¿qué pasa y ahí veíamos, cuando veíamos los inscriptos, veíamos que también había gran parte de inscriptos que eran usuarios ya de Albor? Bueno, ¿qué pasa cuando yo incorporé una herramienta de este calibre, de esta envergadura? ¿Cómo le saco el jugo, ¿no? Entonces, eso nosotros le llamamos optimizar el uso del software, optimizar la utilización de Albor para sacarle el mayor provecho posible a la herramienta, ¿no? Bueno, estos 4 puntos yo creo que son claros beneficios de laburar juntos entre Albor y Grupo Cencerro. Si les parece, sigo avanzando. Agus, no sé si querés complementar algo acá o sigo metiéndole. No, está muy bien, simplemente agregar que en la parte que ustedes laburan, digo, porque me ha tocado implementar en conjunto, incluso hasta pueden arrancar antes, ¿no? A definir ese equipo, que quizás haya empresas que hoy por ahí ni si no tienen definido un equipo administrativo. Bueno, ustedes también ayudan a esa definición, que es un poco también a ese dar el paso que estamos promoviendo desde el título, ¿no? Del webinar, de, ¿qué tendría que hacer para dar ese paso? Bueno, quizás no tenga hoy la gente, entiendo que Grupo Cencerro también ayuda en ese camino. Totalmente, y es un punto clave a la hora de pensar estratégicamente, ¿no? Una incorporación, una implementación de software, desde pensar, me compro una herramienta que lo hemos dicho en algunos webinars juntos, Aus,
me compro una herramienta que es una Ferrari, bueno, tengo que saber manejar una Ferrari, tengo que tener con qué manejar una Ferrari, y de ahí va el tema de la búsqueda y de la capacitación de las personas para poder formalizar una administración. Y vamos con una primera encuesta, André, ¿no? Creo que acá hay una primera pregunta que es hacerle a esta pregunta, esta consulta que les queremos hacer a todos los asistentes. ¿Cómo llevan la administración, cómo llevan la gestión hoy en su empresa agropecuaria, André? ¿No? Muteada, me parece, André. A ver si la desmuteamos a André. Perdón, ahí estoy. Ahí estamos. Ahí lancé la encuesta. Les Bien. estaba comentando que, bueno, las opciones pueden ser cuadernos, y lo gestionan a través de Excel, sistema administrativo contable, o a través de un estudio o asesor externo. Ahí nos estuvieron respondiendo. Tiranos el boca de urna, ya que estamos Sí, en ahí va. mes electoral, André, Bueno, tiranos el boca de urna, a ver qué pasa. tenemos casi un 40% Excel. Está medio ahí peleado, ¿no? Porque van cambiando los números, pero un 60 administrativo, sistema de administración contable. ¿Bien? Y después está muy peleado ahí entre cuaderno y estudio o asesor externo, que es bastante poco el porcentaje. Bien, Así que bueno, ahí tenemos tenemos, los resultados preliminares. tenemos una diversidad, Sí. y van a ir apareciendo algunas preguntitas para ir interactuando y está bueno. Más allá de esto, los invitamos también a dudas, preguntas que surjan, obviamente tienen el chat, las vamos a ir leyendo ahí a medida que vamos pasando la presentación. Sigamos, bueno, entonces nos metemos en uno de los grandes puntos de este webinar, que es la organización empresarial, ¿no? Y esto me remonto a lo que decía antes Aus, esto de, che, bueno, antes incluso de definir la herramienta, que, bueno, la herramienta puede ser el cuaderno, puede ser el Excel, puede ser un sistema RP como lo es Alvor. Ahora, independientemente de pensar en la herramienta, antes tenemos que estar trabajando este tema de cómo diseñar mi equipo administrativo, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos la organización empresarial, ¿no? Meterle cabeza a mi equipo de administración. ¿Cuáles son los principales desafíos que vemos acá? Bueno, vayamos a los grandes desafíos y después vamos a ir como una mamushka desandándolos y conversándolos. Y acá les pido, por supuesto, que maten a preguntas al chat o maten a comentarios al chat. Desde nuestro punto de vista de Grupo Cencerro, ir a la punta del iceberg significa, por ejemplo, saber cuál es la rentabilidad de mi empresa, ¿no? El otro día estábamos en una reunión donde participábamos con distintas empresas en el CREA y veíamos que esto es una de las preguntas que son básicas, capaz, pero que cuando uno empieza a rascar en las empresas agropecuarias, incluso en este momento hay 2 personas viéndolo, muteados, viendo a Ezequiel, a Agustina, a André en este webinar, pregúntense ustedes, che, ¿cuál es la rentabilidad de mi empresa o cuál es la rentabilidad de cada unidad de negocio de mi empresa? ¿Lo sé o no lo sé? Bueno, probablemente la gran mayoría no lo tiene tan claro, ¿sí? No tiene tan claro cuál es la rentabilidad de la campaña 24-25 del trigo, cuál es la rentabilidad de la campaña 24-25 de mi empresa maquinaria, cuál es la rentabilidad de la recría, ¿sí? De la campaña 24-25. Bueno, ese es un desafío súper concreto que la gestión inteligente debería poder resolver, ¿no? El poder empezar a trabajar para estos grandes desafíos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad de mi empresa? Segundo punto, tener un panorama claro de lo que voy a invertir mes a mes durante la campaña. Eso se responde, en Grupo Cencerro lo decimos, con un flujo de fondos proyectado a 12 meses. Bueno, eso también no siempre es tan fácil de alcanzar en una empresa agropecuaria. Punto número 3, saber cuánto gané o perdí en la última campaña. Esto también es algo fundamental. Por unidad de negocio, hacer un corte y decir, che, bueno, el cierre de gestión a mí me está arrojando que yo gané X cantidad de plata, que no significa, que no es lo mismo que es mi porcentaje de rentabilidad. Ojo con eso. Ahora, el punto de saber cuánto gané o cuánto perdí en la última campaña es algo que muchos clientes hoy se acercan cuando están arrancando con nosotros, con Grupo Cencerro, y dicen, che, yo necesito tener esta claridad, ¿no? Y también muchas veces este es el puntapié para decir, che, quiero incorporar un software de gestión para saber cuánto gané o cuánto perdí en la última campaña. Ok.
Cuarto desafío, tener procesos claros a la hora de reclutar información en mi empresa. Esto también es... Perdón, no sé, Sí, Agus, si vos también escuchás un poquito mal, o soy yo. ¿Se Sí, sí, escucha yo bien? también lo escucho mal, pero a Ah, vos bueno, también te escucho mal. si querés, No Ezequiel, sé si la plataforma. o por ahí podés desactivarte la cámara, así no consume tantos datos, porque es una lástima. Se está escuchando, pero a ver, ahí se escucha. ahí Ahí, está. ahí desactivé la cámara, André. Creo que se escucha un poquito mejor. Por las Sí. dudas, ¿viste? Para que no se Bueno, corte. bueno, macanudo. Ahí va. Entonces, decíamos, ¿no? Cuarto desafío que tenemos es tener procesos claros a la hora de reclutar información de mi empresa. O sea, yo quiero hacer gestión, quiero meterle para adelante en cuanto a esto, quiero saber la rentabilidad, quiero tener un panorama de cuánto voy a invertir. Ahora, todo eso, si yo no tengo procesos administrativos claros a la hora de reclutar información en mi empresa, es muy difícil de lograr. Y quinta pata, quinto desafío es definir herramientas para imputar datos, ¿no? Y ahí nos metemos en ese mundillo de, bueno, ¿con qué herramienta puedo trabajar para poder laburar este tipo de desafíos, ¿no? Hasta ahí, 5 principales desafíos. Ahora, vayamos a responder un poco, vayamos a responderlos y vamos a andar un poquito o a desandar en cómo nosotros, desde Grupo Cencerro, empezamos a trabajar en cómo organizar la empresa. Lo primero que nosotros decimos, y me parece que está buenísimo esto como para tomar nota y para también después de este webinar darse vuelta y charlarlo internamente, es tener muy claras cuáles son las unidades de negocio que yo voy a trabajar. ¿Sí? Ahí en la presentación vemos, por ejemplo, la unidad de negocio ganadería, que a su vez tiene distintas unidades, subunidades de negocio dentro de ganadería, como son la cría, la recría, el corral, ¿sí? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que cada una de estas subunidades de negocio tienen estructura de costos y estructuras de ingreso distintas, independientemente de que uno capaz en el día a día de la empresa y en la velocidad de la empresa, uno lo ve como, che, bueno, la ganadería, como una bolsa que decimos la ganadería, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque vos tenés que la cría el principal ingreso de la cría, ¿cuál es? La venta de terneros, ¿no? Bueno, esa venta de terneros o la da un tercero cuando uno vende los terneros, o la da la unidad de negocio recría, que le compra los terneros a la unidad de negocio cría, y ahí arranca el ciclo de la recría, ¿no? Entonces, ahí tenemos un costo de oportunidad en donde nosotros podemos medir tranquilamente, ¿sí? Y de forma metodológica, la rentabilidad de la cría, la rentabilidad de la recría y la rentabilidad del corral en todos sus aspectos. Nosotros, por ejemplo, hoy en día es obviamente que uno tiene que ponderar las unidades de negocio por la velocidad que tiene cada una de ellas. El corral se analiza todos los meses con las empresas que trabajan en ese tipo de modalidad y en ese tipo de unidad de negocio, ¿no? Entonces, desde ese lado empezamos a promover esta división de unidades. Bueno, ni hablar de la agricultura. Ahí entre paréntesis tenemos los principales cultivos, pero podría haber un montón más, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Que yo pueda tener segmentado todo lo que son los costos y los ingresos de cada unidad de negocio, o sea, de cada subunidad como la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el girasol. Y esto me va a desprender, voy a spoilear un poco, pero me va a desprender que cada vez que yo, por ejemplo, venda soja o compre un insumo para hacer maíz, ¿sí? Ahora, por ejemplo, soja, en estos momentos estamos justamente en esa situación, yo pueda asignar en la unidad de negocio correspondiente, ¿sí? Puedo asignar ese costo a ese cultivo. Ni hablar de maquinaria. Algunas empresas mezclan o en instancias preliminares donde no se hace control de gestión permanentemente, se suele confundir esto de, che, bueno, pero yo como no presto servicio a tercero y la maquinaria la utilizo para la agricultura, entonces lo meto todo en el mismo saco. Y bueno, justamente ahí nosotros de la gestión decimos, no, pará, porque vos podés estar siendo rentable desde el punto de vista agrícola, pero no está siendo rentable desde el punto de vista del parque de maquinaria.
Entonces, ahí ¿cuál es el debate gerencial en la empresa? Che, bueno, que capaz yo tengo que ver cómo esa unidad de negocio, estoy hablando de, por ejemplo, ¿no? Esa unidad de negocio deficitaria maquinaria la vuelvo superavitaria, ¿no? Y la agricultura, la realidad es que estoy laburando bien. ¿Eso cómo se hace? Bueno, así como hablábamos antes del costo de oportunidad entre la cría y la recría, vos tenés un costo de oportunidad acá en la maquinaria que es lo que es un costo para la agricultura es un ingreso para la maquinaria, ¿no? Me parece que ahí hay un tema clave. Otra unidad de negocio, para dar un ejemplo más, la logística, ¿no? Las empresas que tienen camiones y logística propia, bueno, claramente es un costo de oportunidad cuando yo hago ese viaje, que si lo tengo que salir a pagar a un tercero me lo cobra, bueno, hay que analizar la unidad de negocio logística. Dividiendo unidades de negocio, dividiendo por unidad de negocio, uno logra construir la rentabilidad de cada una de ellas y a partir de esa rentabilidad de cada unidad de negocio se construye la rentabilidad general de la empresa. En líneas generales, ese concepto me gustaría dejárselos. Obviamente, si hay dudas, por supuesto, estamos ahí en el chat leyendo y escuchando esos comentarios. Ese, Dale, Aus. ahí validamos de que se escucha bien, así que podés volver a activar la cámara si querés. Perfecto, ahí estamos, a ver si se escucha bien y con la cámara va bien. ¿Estoy con cámara? Sí, se ve. Estás con Ahí cámara. vamos. Cualquier cosa, si alguien escucha mal, nos avisa, pero por ahora Totalmente. estamos bien. Hay confianza, así que nos tiran ahí por el chat y alguno lo va a ver. Bueno, hablamos del concepto de unidad de negocio para empezar a organizar la empresa, ¿no? Esto estamos hablando de cero. Capaz hay uno que dice, che, yo ya estoy acomodado acá. Bueno, espérennos un ratito y ya vamos a llegar a áreas un poquito más avanzadas. Hablemos también de la división de áreas administrativas, ¿no? De la importancia de decir, y esto es independientemente de cuántas personas tengo en la administración. Capaz es una sola, mi esposa, mi hija, mi cuñado, mi cuñada, mi hijo que me está dando una mano, o capaz es el mismo productor solo. Ahora, dentro de lo que es la profesionalización de la administración, uno no puede desconocer que hay áreas administrativas que uno tiene que pensar que tenemos que trabajar para esas áreas para poder ordenarnos. Cuando hablamos de áreas administrativas, hablamos de área de cuenta por pagar, por ejemplo, que es el área que se va a encargar de sistematizar todo lo que son las facturas de compra, todo lo que son los pagos, llevar las cuentas corrientes de los proveedores. Todo eso es el área de cuentas por pagar que hay que trabajarlo. Vamos en espejo a trabajar también en las áreas de cuentas por cobrar, que en la mayoría de las empresas agropecuarias es un poco más simple las cuentas por cobrar que las cuentas por pagar. Pero así, a su vez, tenemos que llevar al día las liquidaciones de Hacienda, las liquidaciones de cereales, los canjes, los cobros, los recibos, ¿no? Toda esa cuestión tenemos que tener armado el área administrativa de cuentas por cobrar. De nuevo, che, pero soy uno solo. Ok, bueno, el lunes a la mañana dedícate a cuentas por pagar y el lunes a la tarde te dedicas a cuentas por cobrar cuando haces horario de oficina, ¿no? Pero tener mapeado estas áreas administrativas está buenísimo. Tercer punto, contabilidad, ¿no? Hablamos siempre del desafío de la presión impositiva que tienen las empresas agropecuarias argentinas. Ok, bueno, a partir de construir contabilidad, ¿no? Y de alguna forma apropiarse toda esa información que pasa por la empresa y no solamente ir todos los meses a dejarle los comprobantes al contador, sino apropiarse de esa contabilidad, uno puede poder, por ejemplo, hoy para los que son responsables inscriptos que al 31/12 tienen que cerrar ganancias, poder estar haciendo un prebalance y poder decir, che, bueno, me siento con el contador para ver qué tengo que hacer en noviembre y diciembre para optimizar la declaración de impuesto a las ganancias. Bueno, eso se habla en el área contable. Y por supuesto después en el área productiva, que cuando hablamos de la división de áreas administrativas y metemos ahí a producción, no significa que vamos a estar hablando de el herbicida que tenemos que utilizar en el lote 4 del campo María Gracia, no. Estamos hablando de, che, bueno, ¿cómo vamos a sistematizar la información de cada unidad de negocio productiva para que llegue la administración y se pueda sistematizar? Ahí hablamos de órdenes de trabajo agrícolas, suplementación ganadera, consumos de combustible, ¿no? Remitos de compra cuando llegan los insumos y se toquean en el galpón. Bueno,
Toda esa información es súper relevante para poder empezar a la empresa. Hasta acá estamos hablando de mapa general de organizar la empresa. No estamos hablando de la herramienta todavía, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Pero esto me parece que es clave. Entonces, definición de procesos por área, ¿no? Me parece, esto también es otro de los puntos que es clave. O sea, cuando hablamos de procesos, decir es asignar responsabilidades, asignar compromiso. Una recontra buena práctica es redactarlo. Eso lo hacemos con todos nuestros clientes. Redactamos los procesos para decir, che, fulanito se encarga de que cuando llegue un insumo al galpón, se hace un remito de ingreso para poder estoquearlo. O menganito cada vez que retira parte de la dieta que se le da a la hacienda, tenemos un remito de egreso ahí de que estamos egresando esa cantidad de kilos para poder luego registrar en la herramienta que se haya definido, ¿no? Entonces, compromisos. Ahí, una opinión personal, Agus, es que las personas que laburan en el campo son los más prolijos, son incluso hasta muchas veces más prolijos que los que laburan en la administración para registrar este tipo de cosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Y como decía mi padre, una célebre frase, la culpa no es de la flecha, es del indio. Lo que tenemos que hacer nosotros como líderes de empresas agropecuarias es poder definir el proceso y explicarle a esa persona dónde tiene que anotar, por ejemplo, cada vez que pasa por el tractor y consume el gasoil y carga el tanque, bueno, que tiene que anotar los kilómetros, que tiene que anotar la hora, que tiene que anotar la fecha, la cantidad de litros que se cargaron, ¿no? Entonces, y esa planilla llevarla y entregarla a tal persona. Entonces, esta parte es un área clave, ¿no? La definición de procesos por área. Decíamos entonces, continuamos, definición de las herramientas a utilizar para sistematizar los datos de cada área. Ahí puede ser en Excel, puede ser con software, ahora vamos a hablar un poquito más de todo eso. Capacitación al personal responsable. Esto que decía antes, ¿no? Fundamental capacitar a las personas para que puedan cumplir con las exigencias, ya sea en la oficina como en el campo. También nos pasa, por ejemplo, que al personal administrativo que tenemos en la oficina, que de repente le pedíamos que todos los meses agarre los comprobantes y se los mande al contador, ahora le estamos pidiendo que registre en un ERP, que registre en una herramienta como Albor. Bueno, ojo, porque no es lo mismo. Entonces, hay que capacitar a esa persona, no podemos largarla así a tiendas y a locas, ¿no? Me parece que hay un punto clave ahí. Definir al menos un responsable para hacer control de gestión que trabaje con presupuestos por unidad de negocio y flujo de fondos. Bueno, este punto para nosotros también es fundamental en Grupo Sancerro, lo vemos todo el tiempo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el punto acá es que no es lo mismo hacer el data entry que interpretar toda esa información y empezar a trabajar con presupuestos, por unidad de negocio, con flujo de fondos, con análisis patrimonial, interpretar la información. Muchas empresas hoy en día tienen muy pulida o bastante pulida la parte de la carga de la información, pero no de la interpretación. Entendamos que son roles distintos, ¿no? Entonces, necesito pensar en este rol también. Y tercer y último punto acá de este cómo organizar la empresa, hay una frase también ahí que está muy buena que dice, información que no se revisa se deja de generar, o datos que no se utilizan se dejan de generar, ¿no? Y ahí hay un punto de armar un plan de reportabilidad para mes a mes, revisar los datos y que sean un impulso para toma de decisiones. Hasta acá cómo organizar la empresa. Un ejemplo, por ejemplo, de plan de reportabilidad puede ser este. Este es un plan de trabajo anual modelo que utilizamos con un cliente que tiene unidades de negocio como agricultura, ganadería, y hasta ahí, ¿no? Y dentro de ganadería tiene tambo, ¿sí? Entonces, el cómo poder establecer un cronograma de reportabilidad donde, por ejemplo, en agricultura el cierre de costos de trigo, cebada, centeno se ve en octubre, o sea, este es un momento para verlo, un cierre de costos preliminar y un cierre de margen bruto de mismos cultivos de fina se ven en diciembre, enero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la soja? Bueno, el cierre de costos de la soja se da en marzo y el cierre del margen bruto de la soja se da en mayo, junio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en agricultura se va trabajando de esa forma, ¿sí?
Por ejemplo, acá tenemos que con esta empresa hemos definido evaluar la conveniencia de terminación, estamos hablando de la recría y de evaluar la conveniencia en la terminación, esto se hace en julio y en marzo, y el cierre de margen bruto de la recría se hace en marzo, abril. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás esto y empezás a decir, che, bueno, yo voy volcando en un calendario la reportabilidad esperada que me debería dar ese control de gestión. Y así yo empezar a organizar esa reportabilidad en mi empresa agropecuaria, ¿no? Independientemente después de cómo traccionar los datos, esto es algo fundamental. Y que esto no lo tienen muchas empresas. Y que me parece que es clave grabarlo en piedra y que ustedes hoy se lo lleven como concepto. Che, a ver, ¿cuál es mi plan anual de trabajo de reportabilidad? ¿Tengo uno o no tengo uno? Si no tengo uno, es como que estoy laburando ciego, porque es la realidad, o sea, porque no tengo ese compromiso de decir, che, bueno, yo a más tardar el 31 de julio tengo que hacer el cierre de margen bruto del maíz temprano, por ejemplo. No lo tengo. Entonces, esto obviamente se va adaptando geográficamente a partir de dónde está cada empresa, ¿no? Y después, obviamente, tenés otros gastos, otros seguimientos, por ejemplo, en este sentido hablamos de los gastos operativos, que se hace todos los meses, ¿sí? Administración, estructura, impuestos, intereses, ¿sí? Se hace todos los meses. Bien, bueno, hasta acá este punto de cómo organizar la empresa. ¿Dudas, preguntas, Aus? ¿Llegó algo de preguntas? ¿No? ¿Seguimos avanzando? ¿Qué les parece a ustedes? No, por el momento hubo por ahí un comentario de Mariano, pero por ahí más para la segunda parte, porque ellos ya son usuarios de Albor. Bien. Así que para no spoilear directamente podemos hablar ya en la segunda parte. Y después hubo más comentarios técnicos, así que por ahora podemos seguir. Seguimos avanzando entonces. Salimos de la pregunta cómo organizar la empresa y nos metemos en el cómo nos ordenamos, ¿no? Ahí nosotros planteamos dos caminos para ordenarnos. Y es un poco, esto es la construcción de estos ya 7 años de trabajo, como les decía al principio, ya con más de 180 empresas, y una metodología que hemos encontrado y que nos viene funcionando, ¿sí? Vamos a charlar un poquito acerca de esto. Dos caminos para ordenarnos. Primer camino, bueno, una de las cosas que nosotros venimos viendo es que hay empresas, ¿sí? Que capaz no están todavía maduras y todavía ni siquiera saben si van a ir por ese camino de implementar un software de gestión integral, ¿sí? Como Albor. Y el primer camino, como vos lo mencionabas al principio, es bueno, arranquemos a ordenarnos en Excel, ¿no? O sea, empecemos a puntear estos puntos de procesos y de trabajo de orden puertas adentro, usando el Excel como herramienta principal, ¿no? Esto nosotros de Grupo Cencerro decimos que los primeros 3 meses de laburo son bastante arduos hasta que uno pone en práctica planillas, pone en práctica metodología, capacita, ¿sí? Yo creo que atraviesa a muchos puntos de la empresa, casi todas las aristas que tiene la empresa trabajando, pero finalmente es recomendable en empresas que pretenden ordenarse un poco para saber o para conocer exactamente su situación económica, financiera, patrimonial, en pocos meses de trabajo. Acá un poco hablo de casos que se me vienen a la mente, de empresas que hoy, por la coyuntura del país, donde antes veníamos trabajando de una forma en donde nos endeudábamos en pesos, venía una devaluación, cubríamos esa deuda en pesos con nuestra producción, que obviamente había sido valorizada por esa devaluación. Hoy esas reglas de juego han cambiado. Entonces hay muchas empresas que hoy no saben dónde están parados. Y me parece que ahí hay un punto clave que es interesante, ¿no? De destacar. Y hay muchas empresas que se suman así. Ahí estoy leyendo por el chat que se corta bastante. ¿Puede ser? Ana me está diciendo que se corta. No sé ustedes, chicas, si me están escuchando bien o estamos ok.
algunos dicen que se escucha bien, otros que no. Si querés probamos desactivar de vuelta la cámara pero Dale, la verdad que no sé dale. cuál será el inconveniente. Bien, bueno, desactivamos A ver si ahí un toque la mejora. cámara, a ver si mejora. Entonces, volviendo al punto de esto, ¿no? De que nos parece importante que el Excel es una buena herramienta para aquellas empresas que capaz tienen que ir de 0 a 100 en esto de hacer control de gestión y en de entender o saber dónde están parados, ¿no? Me parece que eso es algo clave, esto es algo fundamental. Hay muchas empresas al día de hoy que esa es su situación, ¿no? Empresas que capaz no tienen tanta estructura administrativa y que tampoco pretenden agrandarlas. O sea, nosotros hay empresas con las que venimos laburando hace muchos años en Excel y se trabaja bien. Entonces, romper un poco ese mito de que esto no puede ocurrir, así que en ese sentido lo laburamos, ¿no? Y un poco para ponerle un número, para poner, a ver, y ustedes, los más de 80 personas que estamos acá presentes, se puedan hacer esa consulta internamente. Bueno, nosotros de Grupo Cencerro lo que decimos es que empresas que tienen menos de 2 unidades de negocio, ¿sí? o 2 unidades de negocio de velocidad corta, puede ser agricultura y cría, por ejemplo, y una escala inferior a las 750 hectáreas, esto es bastante relativo, ¿no? Pero una escala menor, bueno, decimos, che, bueno, en Excel se puede llevar tranquilamente el control de gestión para responder esas preguntas iniciales que decíamos, ¿no? Che, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de mi empresa? ¿Gané o perdí? ¿Cuál es mi flujo de fondos proyectado? ¿Cómo puedo maximizar la rentabilidad de mi empresa y tomar mejores decisiones de cara a lo que hay en el mercado? ¿Cómo compro mejor? ¿Cómo vendo mejor? Me parece que esas respuestas con este primer camino se pueden. Ahora, ¿qué es lo que termina ocurriendo acá? Para eso, para esas empresas que capaz no están como para ir a un RP integral y se pueden quedar en Excel, bueno, hay herramientas intermedias, ¿no? Le decimos nosotros herramientas focalizadas y una de ellas es Albor Cultivos. No sé, Aus, si querés contar un poco cómo trabajamos juntos ahí esos clientes de Grupo Cencerro que están en Excel y que de repente no les da para ir a un Albor Campo, pero sí para trabajar la parte de agricultura y todas sus órdenes de trabajo con Albor Cultivos. Dale. Sí, justamente como bien dijiste, la idea es arrancar de a poco y por eso tenemos la solución que es Albor Cultivos, que por eso también se llama Tu Primer Albor, que justamente lo que busca responder es a esta necesidad de tener ya información digitalizada, porque además ya la registración de las órdenes de trabajo, la información de lo que está pasando lote a lote, cultivo a cultivo, es un dato que todo el que hace agricultura lo tiene hoy por hoy, por lo cual ya y además también lo comparten o utilizan alguna app para eso, o se comparten la información a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, Albor Cultivos lo que viene a hacer es a facilitar esa interacción entre los distintos usuarios. Trabaja con una app móvil que se descarga en el teléfono y no requiere conexión a internet. Así que eso también es una ventaja a la hora de operar directamente desde el campo. Y combina entonces esta aplicación móvil con una plataforma web en la cual no solamente se puede gestionar la información de lo que está registrándose en campo, sino que también sumar un poco más de lo que hace quizás a la administración de la agricultura, que tiene que ver con el registro y el seguimiento de los insumos, el seguimiento de los costos de los cultivos, trabajar, bueno, en los costos de las labores, ya sea con maquinaria propia o contratada, y también la cosecha y su valorización del rinde. Entonces podemos lograr un gran objetivo que es el margen bruto por actividad y por campo también, y bueno, por campaña, directamente registrando como principal fuente de información lo que sería el celular, ¿sí? Todo lo que va pasando en el día a día en los cultivos, o las recorridas incluso también que se pueden ir registrando desde el teléfono, sacando fotos, grabando audios, que eso ya esté directamente en una plataforma
que se pueda compartir con toda la gente que está en la empresa y poder obtener resultados en reportes en moneda fiscal como también en moneda dólar. Y que obviamente sea una plataforma que está en constante actualización, como todas las herramientas que tenemos dentro de Albor. Bien, buenísimo, buenísimo, Agus. Bueno, ahí obviamente dudas, consultas sobre algo de cultivos van por el chat. Pero bueno, conceptualmente es importante, ¿no? Que este es uno de los primeros caminos o uno de los caminos que trabajamos con Grupo Cencerro, que es trabajar lo que es la gestión económica, financiera y parcialmente la productiva en Excel, y bueno, toda la parte agrícola, poder laburarla con algo de cultivos, como dice Agus, la verdad que suma un montón. Porque hay un montón de info que obviamente está buenísimo, ¿no? Tenerlo desde la app, ¿sí? Entonces, esto es un camino intermedio que con muchas empresas hoy lo estamos utilizando y la verdad que funciona, ¿sí? Funciona para tener al día la gestión. Bien, hablamos de un primer Perdón, camino en Inés, Excel. te interrumpo un segundito, ahí hay Sí, dos preguntitas, si querés contestarlas, Agus, así no se nos pasan. dale. Una es si Albor Cultivos anda solo cuando hay señal o se puede cargar offline. No, trabaja sin conexión. La aplicación móvil trabaja sin internet. Bien, y la otra es si se puede trabajar en conjunto con la herramienta Albor Agro o van por separado. Claro, ahí entiendo. En realidad está preguntando por Albor Campo, ¿sí? Que también trabaja con la app Cultivos, ¿sí? Nada más que, o sea, utiliza la misma aplicación que también trabaja sin conexión, lo que cambia es el software en la web. Así que sí, pueden trabajar también Albor Campo con la app Cultivos. Buenísimo, gracias. Perfecto, Por favor. impecable. Bien, avancemos entonces. Segundo punto que decíamos, para ordenarnos. Segundo camino. Bueno, el segundo camino, que muchos de ustedes, de los aquí presentes, han transitado ese camino, es utilizar una herramienta ERP, ¿sí? Una herramienta, un ERP, recordemos, es una herramienta que integra contabilidad, administración y producción, ¿sí? La idea general de este tipo de herramientas es que se pueda volcar todo el negocio en un mismo lugar. Entonces, el agrónomo, el veterinario, el contador, el licenciado en administración, todo trabajando en una misma herramienta y consolidar la fuente de datos económicos, financieros y productivos. Esto es recomendable, decimos en Grupo Cencerro, para empresas que pretenden tener la trazabilidad absoluta de sus registros. Muchas veces nos encontramos, bueno, a ver, pero ¿cuáles son ese tipo de empresas? ¿No? ¿Cuáles son ese tipo de empresas que pretenden tener la trazabilidad absoluta de sus registros? Bueno, pueden ser potencialmente empresas que tengan las oficinas administrativas lejos del campo, eso es algo que suele suceder, tenemos muchos clientes que sucede. También son empresas que pretenden ir creciendo año a año, ¿sí? Y que tienen dentro de su planificación estratégica el poder agrandarse, el poder seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos termina pasando? Es que, como dice ahí el último punto, son empresas que tienen más de 2 unidades de negocio y con escala superior a las 800 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que el volumen de datos te termina, bueno, mareando un poco y termina siendo medio insostenible, ¿no? Trabajar, imagínense, 3.000, 4.000 hectáreas, todo en Excel. ¿Es posible? Sí, es posible. Ahora, bueno, tenés herramientas como los ERP, como Albor, que es un ERP, para que te ayude a trabajar de forma ordenada, ¿sí? ¿Qué viene de la mano con escala? Más gente laburando. Entonces, bueno, yo tengo, no sé, 3.000 hectáreas, 2.500 hectáreas repartido en 3 campos. Bueno, ahí tenés capaz 3 encargados, tenés varios ingenieros agrónomos, entonces trabajando todos en un mismo sitio te ayuda a tener la trazabilidad de los registros. Cuando hablo de trazabilidad de los registros, es algo muy parecido a nivel productivo, ¿no? O sea, es la trazabilidad que es el caminito de cómo llegaron las cosas, ¿no? Vos poder tener una factura de un proveedor conectada a un orden de compra, conectada a un remito para saber que entró esa mercadería que vos compraste, a su vez tener conectada la orden de pago y a su vez el cheque con el que lo pagaste,
¿sí? Y tener la trazabilidad de cuándo ese cheque a los 60 días se te debitó de tu banco, bueno, todo eso integrado es recontra posible y es hasta una de las, yo creo que bondades más grandes que tienen los sistemas, ¿no? Entonces, es recomendable para poder llegar a ese tipo de laburo, ¿sí? De forma de trabajo en la administración. Nosotros siempre en Cencerro decimos que este camino se sugiere para empresas que pretenden tener una estructura administrativa y potenciar su crecimiento de forma sostenible, ¿no? Esto es algo fundamental. Y como decía antes, son empresas que tienen más de 2 unidades de negocio seguro y una escala superior a 800 hectáreas. Vamos con una encuesta, André. Todo tuyo. Si todavía no usas un sistema de gestión, ¿qué tan preparado considerás que estás para dar el salto y trabajar con un ERP? A Muy ver qué dice. bien, ahí lanzamos la encuesta, les pedimos si nos pueden ir respondiendo. Prendo la cámara, ustedes me dicen. Y de paso vamos leyendo algunas preguntas. André dice, eh, buenas, como no trabajo en el sector contabilidad, ¿podrías explicarme de forma más sencilla posible la diferencia entre Albor, entre un centro de costo y una unidad de negocio? Bueno, Agus, sos la persona indicada para responderle a esta persona. A En Luca. Albor, diferencia entre unidad de negocio y centro de costo. Sí, dependiendo del caso, por ahí para hacerlo lo más sencillo posible, en la parte productiva, el centro de costos sería el campo, el establecimiento, por ejemplo, el campo, no sé, los sauces, y una unidad de negocio, la actividad agrícola, como puede ser soja, maíz, trigo, girasol, o en el caso de ganadería, cría, recría, invernada. Entonces yo puedo sacar resultados por centro de costos y por unidad de negocio. Entonces puedo decir, bueno, ¿cómo me fue con la soja en un campo en específico o cómo me fue con la soja en todos mis campos? Lo mismo con la ganadería, ¿cómo me fue con la cría en el campo Los Sauces, cómo me fue con la cría en el campo Las Margaritas o cómo me fue con la cría en todos mis campos? Eso es un poco el para qué, es para diferenciar los resultados. Después hay otras unidades de negocio y centro de costos, como por ejemplo si tienen maquinaria, entonces también tienen sus propias unidades de centro de costos para lo mismo, para poder sacar resultados con esta lógica, como también administración, estructura, bueno, patrimoniales también son unidades de negocio y centro de costos. Es una estructura que nos permite ver información y, bueno, obviamente resultados tanto de ingresos como de egresos en el caso de las actividades productivas, con esta lógica y con este criterio de costeo. Excelente. André, ¿cómo venimos con la encuesta? Bien, ahí finalizamos. De una escala del 1 al 5, te diría que 3, 4 y 5 están ahí con un resultado bastante similar. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, preparados todos para dar el salto y trabajar con un RP, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, seguimos avanzando. Agus, bueno, ¿por qué elegir un RP especializado en el agro? Todo tuyo. Buenísimo. Si podés ahí dar a la siguiente. Esto lo quisimos traer más que nada para diferenciar, nos pasa en muchos casos de que por ahí hay empresas que están hoy por hoy utilizando quizás un RP o por ahí el estudio contable utiliza algún sistema contable para llevar la información de la empresa agropecuaria y llegar obviamente a los resultados, pero nos pasa que estos RP más genéricos o estos sistemas contables más genéricos por ahí están muy estandarizados o están pensados más para comercio, otro tipo de industria o para empresas, para la contabilidad de una empresa en general, y no tiene incluido conceptos de la parte más productiva o de agro, ni tampoco los documentos respaldatorios con respecto a eso. Entonces, ¿por qué elegir un RP exclusivamente para el agro? Bueno, en el caso de Albor Campo es porque nace con esta, ya desde la configuración inicial del sistema se pensó para empresas del agro, está 100% especializado en el rubro, integra toda la parte de la gestión productiva con la administrativa contable, mucho de lo que de los ejemplos que estuvo dando,
del día a día, ¿sí? De lo que va pasando en el campo, de lo que va pasando en la administración, poder todo eso volcarlo en el sistema con una lógica especial, sin inventos, ¿sí? Sin tener que andar por ahí forzando comprobantes o documentos, como pasa muchas veces con los comprobantes de liquidaciones de granos o de leche o las liquidaciones de Hacienda, que en un RP genérico muchas veces hay que adaptarse y hay que como que nos ha pasado, por ejemplo, de que las liquidaciones de venta las cargan, una parte la cargan en compras, la otra parte la cargan en ventas y después tienen que ir cerrando afuera con planillas paralelas, no sé, las cuentas corrientes. Bueno, esto en Albor se simplifica, ¿sí? Está 100% diseñado para poder registrar esa información, además que en el caso de las liquidaciones de granos ya las trae también directamente desde la consulta de ARCA, o sea que eso también allana mucho el camino. También, bueno, estamos integrados con otras aplicaciones del entorno agro, como CIMA, AGDP, Puma. Había visto ahí en el chat una pregunta sobre sustentabilidad o sostenibilidad. Bueno, para el que quiere calcular su huella de carbono, sí que está ya en ese proceso del manejo de sustentabilidad, tomando información de Albor, se puede, integrándose, por ejemplo, con plataformas como Puma o Cacta, también pueden hacer ese análisis directamente con información que sacan desde nuestro sistema. Obviamente sacar reportes que tengan que ver con el agro, como los márgenes brutos, los resultados operativos, producción de carne, producción de leche, o sea, todos los datos técnicos económicos que hacen a la gestión específica del agro, lo pueden sacar con un ERP como Albor Campo. Y también que en nuestro caso tenemos un proceso de implementación que muchas veces compartimos también con el equipo de Grupo Cencerro para aprender, ¿sí? A utilizar el sistema y poder, como siempre decimos, en esa implementación, llevar adelante los casos de uso, ¿sí? Porque cómo se carga una factura uno lo aprende muy rápido, ¿sí? Decir, bueno, en un videíto de 1 minuto y medio ya sé cómo se carga una factura. Ahora, ¿cómo se carga una factura de un contratista que me hizo una orden de trabajo y me está facturando tantos dólares por hectárea? Bueno, todo eso, que son los casos de uso de este tipo de sistemas, se garantizan el aprendizaje durante la implementación. Bien, Agus, perfecto. Impecable. Bueno, ahí creo que había alguna pregunta. Bueno, pero ahí estamos viendo que Alan la está respondiendo el tema de esto de las empresas que tienen campos y negocios en distintos países. Es un caso particular, seguramente hay que verlo. Sigamos avanzando, así no terminamos también horario. Bueno, vamos a la última parte de esta metodología, ¿no? O sea, nosotros hablábamos de, bueno, ¿qué pasa cuando estás recién arrancando y tenés que organizar tu administración? Vimos esos dos caminos en Excel y en software. Vimos, un poco Agus nos contó sobre Albor y sobre las diferencias con los sistemas más tradicionales, contables. Ahora le vamos a hablar a esas personas que tienen ya un ERP, tienen un sistema de gestión y que por momentos lo que dicen es, che, bueno, yo no le estoy sacando tanto el jugo a esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, para eso también la alianza entre el Grupo Cencerro y Albor tracciona este servicio de optimización, ¿no? Este servicio de optimización que básicamente lo que trata es de hacer que la empresa le pueda sacar el jugo al software, que fue finalmente para lo que lo adquirió inicialmente, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos justamente de que se pueda aprovechar al 100%, de que se puedan aprovechar los reportes. Bueno, para los usuarios de Albor, todo lo que son cubos contables, ¿sí? Los cubos son algo fundamental para poder sacar la información, para construir reportes de índole como presupuestos con distintos escenarios, optimistas, neutros, pesimistas. Bueno, ni hablar el flujo de fondos proyectado, ¿no? Para evaluar. Esto pasa, es muy típico que pasa en las empresas agropecuarias, que llegan distintas oportunidades. Che, alquilo ese campo, che, me están proponiendo hacer esto, che, recambio esa maquinaria o no la recambio. Bueno, todas esas cuestiones, capaz
necesitan, ¿no? de poder meterle un poco más de cabeza a toda esa información que ya está volcada en la plataforma, y bueno, es algo que desde Grupo Cencerro lo tratamos desde ese lado. Por otra parte, está el ajuste de procesos, la revisión y la estandarización para mejorar la calidad de la información, ¿no? Acá hay casos en donde, ahora vamos a ver uno de ellos, ¿no? Pero hay casos de empresas que capaz implementan y los primeros hitos, la primera campaña, segunda campaña, es decir, che, bueno, volquemos, no sé, la parte de administración de la empresa, pero nos falta toda la parte, no sé, de productiva o unidades de negocio más complejas, ¿no? Entonces, bueno, ajustar, revisar, pasa muchísimo este tema de, che, bueno, implementé con una persona que estaba en la administración y después esa persona se fue, entonces medio como que quedamos colgados en el aire, pero seguimos avanzando con la herramienta. Bueno, hay un plan para poder trabajar ese tipo de coyunturas, ¿no? Y me parece que eso va de la mano de ajustar procesos. Ni hablar este hito de mayor rentabilidad, ¿no? De tomar decisiones mejor fundamentadas con datos confiables a partir de datos trazables que bajo de la herramienta y que luego los puedo analizar a partir de números como decíamos antes, ¿no? La rentabilidad por unidad de negocio. Armado de equipo, ¿no? Esto de construir el equipo adecuado para utilizar. Muchas veces nosotros lo que vemos de Grupo Cencerro es que cuando hacemos un primer diagnóstico en una empresa que usa un ERP, es que en realidad lo que me pasa es que tengo jugadores dentro de las empresas agropecuarias que no saben usar la herramienta o que no tienen la idoneidad para usarla. Entonces, y esto es muy común, es muy común. Ustedes piensen que uno de los grandes desafíos de incorporar un ERP a mi empresa agropecuaria es incorporar la contabilidad, que muchas veces hasta ese momento la contabilidad la tenía el contador. Y yo nunca vi contabilidad. Entonces, bueno, yo quiero ir por un ERP, quiero implementar, quiero hacer una implementación exitosa. Ahora, no tengo a nadie que trabaje la contabilidad en mi empresa agropecuaria. Bueno, ahí hay un tema para trabajar y está es ese gran punto de armado de equipo. Y el último es esto de enfoque en resultados, ¿no? De esta metodología que se orienta a aprovechar el potencial del sistema, analizar juntos los reportes que arroja y mejorar el negocio permanentemente a partir de analizar también la coyuntura, ¿no? La coyuntura de qué está pasando en el mercado, ¿no? Eso es un poco la columna vertebral de este servicio de optimización. Y creo que tenemos una última encuesta más, ¿no? Y ahí me parece que es un punto clave esto, ¿no? Si ya usas un ERP, André, ayúdame, pero ¿considerás que estás aprovechando al máximo tu herramienta para llevar la gestión? A ver, quiero ver ese boca de urna, a ver cómo da André. A ver, ahí están respondiendo. Las Ahí para respuestas sumar, son... Sí. no, perdón, ahí para sumar lo que vos decías en esta segunda etapa es amiguémonos con la contabilidad, que no muerde. Tal cual. Incorporémosla, no la excluyamos. Tal cual. Y es clave, ¿no? Porque ahí tenés como una contradicción. Todo el mundo sabe, todos sabemos que uno de los grandes desafíos es la planificación impositiva en este país. Y si no estamos amigados con la contabilidad, eso no lo vamos a lograr nunca. Así que me parece clave. André, ¿cómo viene Bueno, eso? ahí respondieron bastantes. Sí, al 100%, el 12% nos dijo. Bueno. Sí, pero podría aprovecharlo más, un 54%, y Ahí va. no lo estoy aprovechando, un 32%. Bueno, claramente no es algo eso, a ver, para tranquilidad de todos los asistentes, o de la mayoría de los asistentes, de ese 9 de cada 10 que contestó que no lo estaba usando en su máximo potencial, claramente es el lugar en donde están muchas empresas hoy en día, así que no se sientan mal. Lo importante es poder armar un plan para poder lograrlo, ¿no? Eso me parece que es lo fundamental y creo que un poco lo que les queremos transmitir desde acá es ese gran desafío, ¿no? Es esta analogía de la Ferrari y de yo tengo una Ferrari, tengo que aprender a manejarla a 160 kilómetros por hora, porque si no la aprendo a manejar en todo su potencial, bueno, la voy a llevar a 80 y está bien ir 80, nadie dice que no, pero bueno, hay oportunidades de poder ir un poquito más rápido, más veloz y sacarle un poco más el jugo, ¿no? Así que estamos en la misma línea.
Y vamos, por último, sé que estamos ahí un poquito con la hora, ya las 4 en punto, pero vamos a ver un caso análisis, le llamamos caso de éxito nosotros en Grupo Cencerro, que está bueno contarles una historia de un productor que se acercó, inclusive yo creo que esto fue un gran traccionador de la alianza de Grupo Cencerro-Albor, porque en ese momento no estaba esta forma de laburar juntos que teníamos, y creo que así como pasan todas las cosas, este productor nos mostró el valor de poder meterle cabeza juntos, ¿no? Es una empresa que está radicada en el sudeste de Buenos Aires, pero tiene las oficinas en Buenos Aires, ¿sí? En la ciudad, en Cava. Es usuario de Albor desde hacía 2 años, en ese momento era usuario de Albor hacía 2 años, y nos planteó el siguiente esquema, ¿no? Yo tengo las cuentas por pagar y por cobrar al día en el sistema, o sea, todo lo que es cuentas corrientes de proveedores lo llevaba al día, cuentas corrientes de clientes lo llevaba al día, todo lo que era órdenes de compra, remitos, lo llevaba parcialmente, ¿sí? Pero toda la parte, o sea, como digo, ¿no? La parte administrativa la llevaba. Había logrado que el estudio contable se meta en Albor y pudieran emitir los balances. Esta empresa es una sociedad anónima. Pudiera meterse el estudio contable, liquidar IVA todos los meses, poder tener las retenciones de ganancias también y de ingresos brutos automatizadas dentro del sistema. O sea, era una empresa que administrativamente estaba laburando muy bien, o tenía, desde nuestro punto de vista, 9 puntos, 9,5, trabajaba de la parte administrativa. Ahora, ¿qué es lo que venía pasando? Es una empresa que tenía agricultura y que tiene ganadería y que tiene tambo, ¿sí? O sea, tiene y maquinaria, ¿no? Y tiene esas 4 unidades de negocio productivas. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que la operación agrícola, las órdenes de trabajo estaban cargadas parcialmente, o sea, no estaba utilizando en todo su potencial el lote por lote dentro del sistema y no cargaban todas las órdenes de trabajo, ¿sí? Las cargaba, decimos parcialmente porque los cargaba todo al final de la campaña, era un poco raro, pero bueno, esa era la forma de utilizar. Y directamente la parte ganadera no la llevaba por el sistema y la parte del tambo mucho menos. O sea, no cargaba la parte del día a día del tambo en el sistema, eso se llevaba en Excel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Básicamente, las decisiones, el dueño de la empresa, la persona que nos llamó, nos contaba que las decisiones en realidad se seguían tomando a la vieja usanza. O sea, ¿qué es lo que había pasado? Habían cambiado el sistema contable del estudio contable por Albor, sabiendo todo el potencial que tenían. De hecho, estaban súper claros que tenían un déficit, pero diciendo, che, bueno, yo el primer año, segundo año, yo quiero llegar a tener todo al día, que el contador pueda sacar el balance, que la administración no tener problemas con las cuentas corrientes, con los proveedores, con los clientes, etcétera, etcétera. Ahora, tenía el gran desafío de incorporar la parte productiva, porque si no, de lo contrario, en realidad la expectativa que ellos habían tenido al incorporar la herramienta era poder agilizar la toma de decisiones. Y la realidad es que se seguían tomando a la vieja usanza, ¿no? Con el dueño de la empresa pidiendo algo de información y agarrando una libretita de almacén y, como siempre decimos, que uno de los grandes debatidores o ejes de debate del productor agropecuario es la almohada cuando se va a dormir. Entonces, ese debate con la almohada seguía estando y así se tomaban las decisiones y se seguían tomando las decisiones en esta empresa, ¿no? ¿Qué es lo que decimos acá? Definimos, en este caso, es que el sistema era un gran recopilador de datos, pero la empresa no lograba sacarle el jugo. Bueno, ¿cómo avanzamos y qué fue lo que hicimos desde el Grupo Cencerro? También apoyados por el equipo de implementación de Albor, ¿no? Porque ahí pedimos una mano bastante grande al implementador de ese proyecto para que nos ayude a configurar lo que todavía no estaba configurado. Bueno, diseñamos un plan de reportabilidad mensual. ¿Y con esto qué hicimos? Nos pusimos un objetivo de decir, che, muchachos, para cambiar la forma en que se toma la decisión en la empresa, tenemos que empezar a mirar información de forma sistematizada, ¿sí? Entonces, todos los meses tenemos que hacer control de gestión. El cierre del margen del tambo lo tenemos que tener todos los meses, ¿no? El engorde lo tenemos que tener todos los meses. Los gastos operativos los tenemos que tener todos los meses. Y después, como ahí les mostré en el plan de trabajo anterior, en ese borrador, bueno, hay cosas que pueden estar más salpicados, pero tenemos que tener el plan de reportabilidad mensual de la empresa.
utilizar la información para hacer análisis de proyectos. Por ejemplo, esta empresa hicimos un proyecto de sacar el TIR, la tasa interna de retorno, el VAN y el tiempo de repago de una ampliación del patio de comidas, de alquilar otro campo, de hacer un recambio de maquinaria. 3 proyectos que logramos vincular toda la información que ya tenía la empresa en la administración y poder darle metodología a poder hacer este tipo de análisis en esta empresa. Tercer punto, algo que era impensado en ese momento y era una demanda de esta empresa y de hoy en día de muchas empresas, tener un esquema de retiro planificado definido en una reunión de accionistas incorporado en un cash flow, ¿no? Y con Albor poder ir trabajando ese cash flow para poder llegar a cumplirlo. Diseñar y monitorear un plan de inversión para mejoramiento de rodeo ganadero. Eso también se logró. Proyectar, ¿sí? Proyectar un incremento de patrimonio con una planificación quinquenal. Bueno, esta empresa llegamos a ordenar una planificación estratégica. Realizar reuniones de accionistas trimestrales con agenda definida y aporte estratégico. Bueno, todas estas cuestiones se lograron, pero ¿a partir de qué? A partir de poner al día el sistema, de empezar a todos laburar, no solamente la parte administrativa, sino la parte agrícola, la parte ganadera, la parte del tambo, la parte de maquinaria, cerrar balance. Entonces, con toda esa información al día en el sistema, logramos todo esto, ¿sí? Que ustedes fíjense que todo esto, en realidad, no depende de la persona que está haciendo el data entry dentro del Albor. Depende de, como nosotros nos gusta decirle, del departamento de control de gestión de la empresa, que puede impulsar este tipo de cosas. ¿Qué pasó? En el momento en que nosotros pusimos esto por delante y dijimos, che, bueno, vamos a buscar esto, la necesidad de tener algo al día fluyó. Entonces, poner a la herramienta en pos de hacer control de gestión y gerenciar al negocio a esta empresa le dio la posibilidad de poder trabajar enfocados en sacarle el jugo a la herramienta para tomar mejores decisiones y que justamente el negocio, ¿sí?, poder mejorarlo. Ejemplos, ¿no?, que está bueno llevarlo. Esto es un caso real de una empresa que está radicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y que trabaja con Albor y que ya hace 2 años trabaja con Grupo Cencerro y, por supuesto, sigue teniendo el Albor al día. Ahí Hasta acá, chicas, sí, Aus. Aprovecho porque justo dijiste algo, me parece que está bueno el comentario que nos hace Mariela. Dice, yo soy la administrativa, el ingeniero agropecuario y la contadora no se pueden ver, me da mucha risa como lo escribo, ni poner de acuerdo, o sea, pobre, la está sufriendo. Y lucho constantemente porque uno quiere A y el otro quiere B. Excelente. Bueno, de esos casos, Mariela Ibarra, te juro que tenemos 2 millones. O sea, la mayoría de las veces pasa eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay que tratar de trabajarlo esto y planificar y decir, a ver, si nosotros nos sentamos con ese ingeniero y decimos, che, bueno, la empresa quiere ver este tipo de información, por ejemplo, con el plan de reportabilidad, ¿no? Y para tener esta información, yo necesito que el Albor tenga esto y esto al día. Bueno, en algunas cosas contribuirá el ingeniero agrónomo y en otras cosas contribuirá la contadora para que esto esté al día, ¿sí? Pero me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con ponernos todos a disposición de la empresa y comprender que la herramienta está para eso también, ¿no? Entonces, me parece que ahí profesionalmente te diría que ese es el tema para verlo. Después, bueno, podríamos ahondar en por qué no se pueden ni ver. Me encantaría que me contestes eso, pero capaz se extendería muchísimo, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con eso, Mariela, con poner un objetivo superior que desde mi punto de vista puede ser este del plan de reportabilidad. Y ahí para sumar algo que está como un poco intrínseco es, también tiene que haber un directivo, un dueño, ¿no?, de la empresa. Digo, no solamente por ella se tiene que poner en contra del ingeniero y la contadora, digamos, ¿no?, entre los 3 que son parte, digamos, del mismo equipo, de la misma empresa, que esté en la dirección justamente diciendo para dónde quiere ir. Y en pos de eso, entre todos arman qué encaran primero también. Totalmente, Aus, y a mí me parece que hay un punto en lo que decís que me parece que es súper relevante, ¿no? Que, a ver, tomar la decisión de incorporar un software de gestión o potenciar
el área de control de gestión de mi empresa, es una decisión recontra mega estratégica. Entonces, tiene que haber un aval político de la empresa, que ahí, como bien vos decís, Agus, es la voz del dueño o la voz de los dueños, en decir, che, muchachos, miren, trabajar con una herramienta de esta envergadura, o trabajar con un departamento de control de gestión, o con ambos, ¿sí? Independientemente de si es en Excel, si es en software, si es lo que sea, esto tiene una decisión de decir, vamos para allá. Y trabajar profesionalmente en la empresa tiene que decir, che, bueno, la empresa quiere llegar a este lado y quiere trabajar esto de esta forma. Entonces, todos nos debemos, desde ese punto de vista, a la organización. El ingeniero, la contadora, y vos, Mariela, también. Entonces, me parece que tiene que ver con esa decisión. Buenísimo. Chicos, bueno, preguntas. Tenemos espacio de preguntas que las fueron haciendo, me parece, ¿no? Los chicos, no sé, Agus, bueno, invitarlos, ¿no? Por supuesto, a una demo, tanto del servicio de Grupo Cencerro como de Albor, para profundizar justamente también estos casos. Mariela, por supuesto que estamos súper a disposición de darle y de ahondar para ver cómo podemos ayudar, ¿no? Desde ese lado. No sé, Agus, si quieres complementar algo acá. No, si querés pasar a la siguiente, que ya tenemos ahí los datos de contacto. Bien. No quedaron, por lo menos creo que no quedaron preguntas por responder. Andrés, no sé si querés reforzar que bueno, que se va a estar enviando. Sí, bueno, para los que quieran ver este webinar, vamos a estar enviándolos igualmente la grabación por mail. Ahí le dejamos nuestros medios de contacto por si quieren ahondar un poco más, tanto en los servicios de Grupo Cencerro como en las soluciones que proponemos desde Albor de gestión. Así que bueno, cualquier cosa a disposición, nos pueden consultar lo que necesiten. La demo... La demo consiste en una reunión online, personalizada, sin compromiso, donde pueden charlar sobre las inquietudes, las problemáticas que tengan y bueno, ahí se verá qué es lo que podemos proponerles. Exactamente. Bueno, bueno, muchas gracias, agradecerle a todos los participantes y bueno, ojalá que este webinar haya sumado también conceptualmente para poder seguir metiéndole cabeza a este cómo profesionalizar el área de administración de mi empresa agropecuaria. Me parece que esto es uno de los canales, ¿no? Como siempre decimos, es una de las rutas, de los canales, así que feliz de poder haber estado acá con ustedes, Aus y André. Gracias, Ese. Muchísimas gracias, Ese, Agus, y a todos los que se sumaron hoy. Nos extendimos un poquito, pero bueno, creo que fue muy productivo, así que muchísimas gracias. Estamos a disposición, así que si nos contactan, aquí estaremos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.